Muchas gracias. Es un placer de nuevo estar con todos ustedes, hoy especialmente con Juan Carlos Gómez, que es la única persona que conozco yo en España que es capaz de desentrañar las vicisitudes económicas en las que nos ha embarcado la ley de contratos. Nos hemos dividido un poquito el panel, yo les voy a tratar de aspectos un poco más preparatorios, la regulación de los artículos 100, 101, presupuesto base, valor estimado y todo lo que ha supuesto este año de desarrollo de la nueva ley. Nos han puesto unas directrices y unos conceptos novedosos que están causando muchísimos problemas. Nos están volviendo locos en todos los aspectos, en administración local, secretarios interventores de ayuntamientos pequeños desbordados. Y bueno, vamos a hablar desde la experiencia real de la contratación, pues cómo podemos abordarlo. Yo he pasado, como os decía ayer, estamos casi todos los que estábamos en el taller. Yo personalmente pues he pasado desde la consultoría, estudio de ingeniería, la contrata, la docencia y actualmente en la administración. Y tengo, por relación con compañeros, por amistad de compañeras, pues mucho trato con el mundo empresarial desde ese aspecto, no desde intereses pecuniarios, sino de intereses de amistad. Bien, un primer apartado que podemos discernir es el precio de mercado. ¿Qué es el precio de mercado? Es una referencia un tanto genérica porque estamos en un libre mercado, que no hay regulaciones de precios establecidos, la economía de libre mercado, y sin embargo la ley habla precio general de mercado, precio habitual de mercado, precio de mercado en los artículos 100, 101, 102. El precio de mercado es variable, depende de dónde lo compremos, ¿no? Un mismo producto, un mismo servicio, todos sabemos que no es lo mismo acudir a diferentes, viene un catálogo, una tarifa, un centro comercial, va a variar, depende de dónde y el cuándo, El mismo producto, dependiendo de la estacionalidad, productos asfálticos, productos variados que dependen de fluctuaciones, productos que derivan de alimenticios, sabemos que varían. Por tanto, cuando se nos indica que debemos fijar el precio de mercado, ¿qué es el precio de mercado? O sea, que es importante que levante la mano. Ayer ya veíamos que sí que hay tanto personal de la rama jurídico-económica y personal un poco más técnico. ¿Quién no ha tenido un rifirrafe diciendo, oye, esto que me pasas no es un precio de mercado, o lo que me estás pidiendo yo no te lo puedo dar? ¿Los catálogos y las tarifas son precios de mercado? Pues en principio nadie nos dice cómo tenemos que obtener ese precio de mercado. Yo sí que les puedo decir que en puridad, si yo digo como precio de mercado en mi pliego el precio de un catálogo de una tarifa, pues no es cierto, porque existen descuentos. Los descuentos, cuando tú eres comprador, yo recuerdo hace años pues, el emisor de un colector en Cárcara, Andosilla, San Adrián, 8 kilómetros de tubería en la ribera de Navarra. Pues venían los proveedores con los catálogos y te decían, no, aquí tienes hasta un 25 sobre el precio tarifa, y te firmaba el hombre allí claro, porque íbamos a comprar 8 kilómetros de tubo. Si compras uno, pues será el que figura en el catálogo, en la oferta. Incluso dentro de los catálogos, pues hay empresas que venden productos que pueden ser más de lujo. Un mismo banco puede ser un banco que está diseñado y que la estética es fenomenal y tal, y puede haber otro que sea pues mucho más pobre. Unas diferencias de hasta pues de entre un banco de 200 euros a un banco de 6.000 euros. ¿Cuál es el precio de mercado de un banco? ¿El del catálogo de 6.000 euros o el del catálogo de 200 euros? O sea, que eso es importante. La ley aquí recoge un poquito, habla precios de mercado, precios habituales, costes directos, costes indirectos. Está tomando la metodología que existía para el contrato de obras,
contrato de obra está perfectamente regulado desde hace muchos años, ya en la Ley de Contratos del 65, Reglamento del 66, las aclaraciones que se hacen al Reglamento del 66, en costes directos, indirectos, gastos generales, beneficio industrial. Parece ser que se ha adoptado un poco por esa metodología. ¿Qué ocurre? Que si revisamos el artículo 100, 101, pues en un momento me acuerdo, Javier Vázquez Matilla, vía redes, me indicaba que había más de 100 redactores en la Ley de Contratos. Pues no sé yo si el que redactó el 100 tuvo mucho contacto con el del 101, porque yo entiendo que el valor estimado y el presupuesto base de licitación deben estar relacionados. O sea, no puede ser que calculemos, por un lado, de forma independiente el valor estimado y, por otro lado, el presupuesto base de licitación. Entonces, este es un cuadro que lo publiqué en la revista de Contratación Práctica, pues intentando desglosar y entender lo que nos pedían. Entonces, la relación que yo entiendo que tiene que haber es la que marco en la línea roja, sería el conjunto intersección, es decir, que si para el presupuesto base de licitación se habla de costes directos, indirectos y otros gastos, deben ser equivalentes a los conceptos que para el valor estimado se denominan costes derivados de aplicación de normativas laborales, otros costes que se deriven de la ejecución, el beneficio industrial y los gastos generales de estructura. Incluso para el presupuesto base de licitación ha habido licitaciones, tal como está definido en el artículo 100, que se han sacado sin el beneficio industrial. Y te decían los técnicos o los secretarios, si es que no aparece, se debe deducir necesariamente. Todos entendemos que el lícito afán de lucro del contratista pues tiene que ser satisfecho. ¿Cómo vas a licitar sin un beneficio industrial? Por tanto, necesariamente podemos establecer que el presupuesto base de licitación serían costes directos, indirectos, gastos generales, beneficio, más IVA, y el valor estimado podemos deducirlo de ese presupuesto base de licitación, donde sería el PBL sin el IVA más posibles modificaciones, primas, pagos, las opciones eventuales o las prórrogas. ¿De acuerdo? Sobre todo a la hora de tener una dinámica de trabajo lógica. ¿De acuerdo? Si sabemos ya que tenemos que definir estos valores, en el pliego de cláusulas deben aparecer recogidos la metodología empleada para el cálculo del presupuesto y del valor estimado. Para los distintos contratos, ¿qué nos encontramos? Pues en obras está claro, está tarado y se realizaría, podríamos incluir en el PLCA, se ha realizado según el presupuesto del proyecto donde se han calculado el precio de las unidades de obra conforme justificado, etcétera, etcétera. Bien, sin problema. Luego haré una especificación, si me da tiempo, que creo que es importante para los proyectos de obras. En servicios, pues podríamos decir, los servicios al final, servicios de jardinería, servicios de mantenimiento del edificio, al final son equipos de trabajo empleando materiales y maquinaria. Habría una similitud con el proyecto de obras, una cierta relación. Entonces, podríamos decir que hemos aplicado como un método que se ha autorizado el método de calcular costes directos, indirectos y demás gastos con porcentajes, porque ahí los costes indirectos y gastos generales deberíamos también ir a aplicar unos porcentajes. Serían bastante difíciles. Bueno, también es posible sacarlos, alquileres de oficinas, bueno, se podría sacar. El método segundo sería realizar consulta preliminar, el recurso que nos ofrece la ley. Todos sabemos que si tienes un volumen de contratación muy grande, pues para determinados contratos que son muy pequeños en cuanto a importes, etcétera, pues nos demoraría, nos entorpecería de alguna forma estar constantemente realizando consultas preliminares para saber los costes reales, precios de mercado reales, etcétera. El tercer método sería el método Juan Carlos Gómez, que fue el primero que yo he leído que conozco, que cogió, se remangó y dijo: esto se tiene que sacar y vamos a buscar, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino que ha tirado de la central de datos del Banco de España, donde por agrupación de empresas en función de sus actividades hay una serie de datos que proporcionan voluntariamente a las empresas, que debemos pensar que son creíbles,
y Juan Carlos desglosa y analiza y dice, mira, pues aquí para este grupo de empresas es esto, esto, esto. En este momento en España, Juan Carlos Gómez es el hombre que necesitan para estas metodologías. Y luego, para el caso del valor estimado, pues diríamos que se puede hacer según los casos particulares del 101, el apartado 10.11, arrendamientos financieros, servicios o suministros periódicos, sí que nos especifica, ahí nos da una pequeña ayuda el articulado, diciendo que se podrá tomar los 2 últimos años, la media de los últimos años en contratos periódicos, etcétera. Hay unos casos particulares, los leemos y si nos encaja en nuestro contrato, encantados porque no tendremos toda la problemática de calcular lo anterior. Para el caso de suministros, pues miren, para el caso de suministros se está haciendo mal en toda España. Es imposible calcular, salvo los supuestos del 101, ¿no? Es imposible, y lo tacho de, bueno, es muy difícil, por no decir imposible, salvo que utilicéis el método de Juan Carlos Gómez, calcular los costes directos e indirectos de un suministro. La fabricación de una silla, de una mesa, cualquier objeto, son productos industriales con líneas de producción y hay que meterse en la línea de producción, hay que meterse dentro de una fábrica. No tenemos ni medios ni capacidad, es imposible, es imposible. O sea que algo tiene que cambiar, ya lo diremos o intentaré acercarlo en las conclusiones porque para el caso de los suministros no es posible. En el tema de las concesiones tendríamos que ir lo mismo, lo que pasa es que aquí estaríamos regidos por los estudios de económico, los valores netos de negocio, etcétera, y dentro de ellos si hay obras o instalaciones pues también hay que recurrir a metodología de costes, etcétera. Bien, ha habido incluso datos donde se ponían el mismo importe para el proyecto de obras que para el presupuesto base que para el valor estimado, ¿no? Ha habido mucha confusión. Aquí de forma más gráfica, cómo sería la fórmula para el presupuesto base de licitación. Un poquito hablando de costes directos, la regulación va a estar en el reglamento de contratos referido al proyecto de obras, siempre referido al proyecto de obras. Esto ya viene recogido, ya les digo, del año 66 y no me he ido más atrás, pero sí que es cierto que hay un reglamento, un pliego en general en 1861 que ya habla de cuadros de precios. Es que estamos con estructuras, una ley nueva y está tirando de estructuras decimonónicas. Esto es así. ¿Cómo calcular los costes directos en una obra, un servicio, en un suministro? Bueno, pues en la obra no hay problema, por su propia regulación, que luego hablaremos de ello. En los servicios intentaríamos hacer ese desglose, asimilando equipos de trabajo, etcétera, y en los suministros, pues eso, es imposible, salvo que, método Juan Carlos, consultas preliminares, ¿de acuerdo? Costes indirectos, pues miren, para los proyectos están fijados en porcentajes. Normalmente el Ministerio de Fomento es el que siempre ha tenido la potencia en tema de las obras en España. Mediante órdenes circulares han regulado estupendamente, lo tienen muy desglosado, ¿no? De todas formas, conviene recordar que los costes indirectos, cuando se hacen bien los proyectos, se deben calcular, se suman todos en el anejo de la memoria correspondiente, se suma en el concepto pues, de gastos de oficinas, de comunicaciones, almacenes, talleres, todos esos gastos, el jefe de obra, el administrativo, que no son imputables a una unidad de obra concreta, no son imputables aquí a mi pared de ladrillos, etcétera, todos esos son costes indirectos, los que afectan al conjunto del servicio o de la obra, y se deben sumar y referenciar respecto a total de costes directos y nos da un porcentaje. En los proyectos tenemos que ser exigentes de la calidad y decir, oiga, calcúleme, proyectista, el porcentaje de costes indirectos. Eso o la organización, la administración en la que estemos, que dicte normas y diga, bueno, pues vamos a emplear como porcentajes de costes indirectos o de gastos generales estos. Pues ¿por qué? Porque hemos hecho un estudio, hemos recopilado la media, lo hemos pensado, hemos trabajado en ello y creemos que va a ser este porcentaje.
Si no existen esos porcentajes fijados, también puedes adoptar y decir, bueno, pues voy a adoptar los porcentajes de determinado departamento ministerial o determinadas organizaciones. Pero si no tenemos adoptado como organización, como administración, unos porcentajes fijos, la ley, el reglamento lo que nos dice es que tienen que ser calculados en el proyecto. En relación con la realidad, se nos están pidiendo unos costes directos, unos gastos indirectos, gastos generales en la ley que desde la Administración tenemos que definir a precios de mercado reales. ¿Y qué ocurre en la empresa real, privada? Pues bien, esto es el estadillo real, con tipo de letra y todo, que me pasa un compañero mío, que me pasa mi amigo Nacho, que está en una empresa pues, de las que cotizan en el IBEX, que está haciendo ahora mismo una obra de Adif, de muchos millones de euros. Entonces, fíjense respecto a gastos generales, un porcentaje fijo. ¿De dónde? ¿Qué quiere decir? Él va anotando en la obra, pues mes a mes, pues los costes que va teniendo de personal, de las máquinas que ha adaptado, los gastos de vehículo, etcétera. Y a toda esa suma lo multiplica por un porcentaje de gastos generales que le ha dicho su departamento a principio de año, oye, Nacho, a todo el grupo, para gastos generales de este año, en el 2019, vamos a emplear el 13, el 14, el 17, el 8. Y lo pone aquí como un porcentaje fijo que se lo han pasado y en la parte final, aquí, en la parte inferior aquí, irá teniendo mes a mes, contrastándolo con lo que ha certificado, cómo va la obra, si gana, si pierde. Ese control de un poco de saber, del control de cuentas de la obra un poquito al día, un poquito en tiempo casi real. Lo que quiero llamarles la atención, que nosotros tenemos que poner la empresa, para esta obra concreta que está realizando, no sabe cuál es el gasto general real. No lo sabe. Está haciendo, respecto a datos del año pasado, aplicando un porcentaje y previendo lo que va a pasar en el futuro. O sea, la propia empresa lo tendría a toro pasado para una obra concreta los gastos generales. ¿Cómo se nos está exigiendo a las administraciones que establezcamos en el proyecto X del edificio de construcción aquí el gasto general real? Si ni siquiera las empresas lo saben. Se sabrá a toro pasado. Todos son en base a estimaciones. ¿De acuerdo? Si se lo paso, el estadillo a otro compañero, a José Mari, en La Rioja, en una empresita de ámbito provincial, pequeñita, y le digo, oye, Chema, ¿cómo controláis vosotros? Porque yo cuando estaba en obra directamente se lo pasaba a mi contable y él tomaba. Yo, y esto ni idea, yo me dedicaba a producir. Digo, oye, Chema, mira, me pasa Nacho esto? Y él lo que me dice, me dice, mira, de todo esto de costes indirectos que había en la grande, dice, que va, nosotros aquí a todo esto lo metemos como gastos generales, dice, y función de las obras que tenga, también me dicen, bueno, pues este año vamos a tener 2, 3, lo que hemos tenido, y un porcentaje que aplican a estima. ¿De acuerdo? O sea, que pasa lo mismo. E incluso, detalle, no se diferencia entre coste indirecto y gasto general. La mayoría de las empresas, no, salvo que sea mucho tamaño, muy importante, no diferencian entre coste indirecto y gasto general. Un detallín del artículo 131 del reglamento, bueno, pues la definición. Gasto general de estructura se compone de gastos generales, gastos financieros, etcétera. Hablamos siempre de gasto general así como tal, pero bueno, que es gasto estructura, gasto general más otros gastos. Bueno, lo que les indicaba, los porcentajes establecidos para las obras, pues el 13%, del 13 al 17%, en función de los departamentos, cada uno fijaba esos porcentajes, ¿de acuerdo? Vale. El 6% de beneficio industrial también se lleva arrastrando muchos años. También sería una pregunta para hacernos si yo soy un empresario que tengo dinero y quiero obtener unas ganancias, ahora mismo si lo invierto en bonos o letras del Estado no te da nada. Y en cambio, fíjense, estamos estableciendo un 6% de beneficio industrial si todo fuera teórico y todo fuera perfecto. Realmente es un lucro importante. También convendría repensarnos si estamos haciendo bien todas las cosas. Bien, los porcentajes van variando.
Más sobre los gastos generales. De forma gráfica, si tenemos una sede central que tiene, por ejemplo, 10.000 euros de gastos generales, lo reparte entre 4 contratos, 10.000 de gastos entre 4 contratos que tienen distintas sedes serían 2.500 a cada sede, lo cual, en función de la facturación, en este ejemplito hemos puesto que son 25.000, supondrían 10% de gastos generales. En este caso concreto, y sabiéndolo a toro pasado, a final de año. Pues aquí se podría decir, oye, pues para el año que viene tenemos estimación de 10%, porque este año pasado ha sido de 10%, ¿de acuerdo? Pero si se pierden 3 contratos por lo que sea, me queda solo uno, ¿qué porcentaje de gastos generales es imputable a este contrato? En este caso sería el 40% de gastos generales. Es un poco recalcarles que habría que ir a fijar porcentajes, tanto para costes indirectos y gastos generales, porque la realidad de intentar calcularlos, vemos que es imposible, y ni siquiera pasa en el ámbito de las empresas reales. Por ejemplo, yo he preguntado, digo, a empresas reales, a Tomás Martín, le dije, oye, ¿puedo decir esto? Dice, sí. Hijos de Tomás Martín en Huerta de Abajo, entre Soria y Burgos, fabricante de pellet, el segundo fabricante de Castilla y León. Y digo, oye, Ricardo, digo, ¿tú costes indirectos y gastos generales, eso lo controla? ¿Lleváis anotación de eso? Están fabricando una línea de producción de producto del pellet para bueno, productos laminados también. Y me dice, ¿qué es eso? Dice, yo hago mi balance de cuentas, tengo los ingresos, los beneficios, lo que me obliga la ley, las leyes fiscales, las leyes de Hacienda, pero eso, dice, que no tengo ni idea de qué me hablas. Y este señor sí que se ha ido a presentar a algún concurso de suministro de productos de pellets para energía y tal. O sea, en otra empresa, Plásticos Bocanegra, de producción de industria, oye, digo, Marta, ¿tú sabes esto? Ni idea. Al contable, la otra es una empresa que fabrica maquinaria para ITVs. Ahí no conozco al dueño, pero hablo con él, es amigo mío, Fidel, y le digo, oye, Fidel, y es el contable, él trabaja en contabilidad de la empresa. Digo, ¿vosotros lleváis costes indirectos, gastos generales? Dice, ni idea, no tengo ni idea de qué me hablas. O sea, que en el mundo empresarial, salvo en el mundo de las obras, para ese control que les decía de más o menos saber, sí que lo llevan apuntado. Bien, voy a hacer una pequeña referencia a los contratos de obras. En la comunidad de contratación pública, con Guillermo Yáñez, salía un día una discusión muy interesante sobre las dudas que había en el proyecto de obras en cuanto a la desagregación de género. Que si había que establecer en el artículo 100, que se dice también, se especificarán las categorías profesionales y la desagregación de género en los costes de mano de obra. Y claro, la duda era que decían, dice, pero ¿tengo yo que establecer de antemano en el proyecto cuántas mujeres y cuántos hombres tienen que trabajar? Digo, yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Yo entiendo que debes desglosar el nombre, es decir, donde ponías encargado deberá aparecer encargada. Digo, claro, pero me cabía la duda. Digo, bueno, pues me voy a dirigir a una jefa de servicio del área de mujer de la comunidad autónoma y le digo, oye, María Jesús, que lleva además los niños al cole con los míos y me llevo bien con ella. Tenemos que tener esa capacidad de relacionarnos, de contacto. Y oye, María Jesús, digo, mira, un día me planto allí con ella, digo, mira, me llevé la ley en la mano y digo, oye, ¿esto qué me pasa? ¿Qué tal? ¿Tú qué entiendes de esto? Y me dijo, dice, no, hombre, dice, yo entiendo como tú, dice, tendrás que establecer en los presupuestos, tú cuando dices los trabajadores que hay, trabajador, trabajadora, dice, a eso entiendo que se refiere la ley con lo de desagregación de género. Yo digo, vale, pues eso me parece lógico. No lo sé, porque luego nos puede salir cualquier tribunal, cualquier sentencia y a lo mejor nos ponen algo de antemano, no lo sé. Pero en principio yo creo que poniendo eso, modificando los datos de los presupuestos, de los programas, sobre todo a los técnicos, incidirles en el programa de cálculo de presupuestos, ahí tendríamos que cambiar y decir, donde pone encargado, poner encargada también, ¿vale? Donde pone oficial, oficiala. Esa sería la desagregación de género. Donde pone topógrafo, topógrafa. Eso requiere también que los proyectistas
pues tengan, se molesten en modificar las bases de precios. Y todo eso haciendo también lo que nos indica la ley. En los proyectos, repito, los proyectos de obras van a cumplir perfectamente la ley de contratos, la ley 9/2017, pero vamos a hacerlos bien. Vamos a cumplir lo que nos dice el reglamento. En la memoria debe aparecer la justificación de precios. Miren, aquí he hecho un esquemita, pues ha habido mucha relajación en cuanto a la calidad de proyectos que se hacen. También es cierto que, salvo que determinados autores estrellas que cobran por lo que valen 10 proyectos normales, pues hay mucha controversia en cuanto a si están bien pagados o se están sacando bien los precios de los proyectos. Bueno, ahí no voy a entrar. Lo que sí que voy a indicarles es la exigencia de la calidad. En la memoria tiene que aparecer, según el artículo 127 y 130, el listado de precios materiales y justificación de las unidades, de los precios de unitarios, de la maquinaria y de la obra. ¿De acuerdo? Ahí tiene que aparecer ese anejo, pero extenso, completo, detallado. Tiene que aparecer el cálculo de los porcentajes indirectos y la justificación del precio de todas las unidades de obra, incluyendo los rendimientos, incluyendo todos los datos necesarios. ¿De acuerdo? Luego, posteriormente, en el presupuesto, en los cuadros de precios 1 y 2, se van a tomar los datos que hemos indicado en la memoria. ¿De acuerdo? Muy importante. Les dejo, en las redes he encontrado, bueno, pues hay unas discusiones en la comunidad de contratación donde ahí se indica un poquito esto. Aquí hay un cuadro de lo que sería esas justificaciones, esos rendimientos. Creo que sí que tenía por algún sitio un proyecto, un ejemplito de, bueno, puede que esté aquí, en la red de cómo se debe justificar. Hay un anejo de un proyecto de un canal, creo que está perfectamente. Me parece que va a ser, donde pone anejo de justificación de precios, ahí está enlazado. Cuando tengan la documentación, pues ahí lo ven, lo extenso, lo complejo que es. Un poco aquí también para que tengan las ideas. Para las manos de obras, pues hay que calcular salario base, antigüedad, todos los pluses de convenios. Cuando vayamos a recurrir a los convenios laborales, no solo hay que fijarse en la tabla general, sino que luego hay que leerse la letra, ya sea el convenio de limpieza, ya sea el convenio de jardinería, ya el convenio que sea, de reprografía, de lo que sea, hay que leerse el redactor del proyecto o del pliego de prescripciones técnicas del suministro, del servicio que sea, y ver qué complementos hay, qué complementos de productividad, de tal. Los pagos por indemnización también hay que tenerlos en cuenta. Las ITs y las IMM, las incapacidades temporales, se calculan en función de la actividad y están regulados en un anexo de la ley de presupuestos, ¿de acuerdo? Bueno, los que son las descomposiciones de precios, de cuadros, etcétera. Importante, se está tomando, como siempre, bueno, es el valor estimado de proyecto, se aplica el IVA y tenemos el presupuesto base de licitación. ¿Por qué no incluimos entre ambos, en este paso entre ambos, las posibles modificaciones? Para que luego no dé lugar siempre a eso, no, es que se ha encontrado al excavar un servicio no detectado. Vamos a prever de antemano, decir, ¿qué posibles modificaciones puede haber en la construcción de este edificio? Mira, pues está calculado que en la excavación hay un estudio geotécnico que dice esto, tal, pero ¿y si, como diría José Mota, y si sí? ¿Y si nos encontramos a un bloque pétreo, etcétera, que tal? Bueno, pues puedo poner intermedio esas posibles modificaciones que se me ocurran, ¿de acuerdo? Y aparecería un valor estimado superior, que además, si el proyecto está perfecto, luego no nos encontramos ninguna vicisitud, pues albricias. Pero si por algún motivo nos aparece esa vicisitud, pues la hemos previsto. Pero yo todavía no conozco o no he visto donde en proyectos aparezcan esas previsiones de modificaciones. Yo creo que no pasa nada por ponerlas, es que es bueno ponerlas, para no encontrarlos luego con tal. Las bases de precios que les decía antes, esto es la base de precios de precio centro, que pone encargado, capataz, oficial de primera. Ahí hay descomposición en categorías,
pero no veo desagregación de género, ¿de acuerdo? Si no están las bases hechas, las personas proyectistas pues deberán hacerlo a mano y modificarlo. ¿De acuerdo? Lo que les decía de costes, esto es la referencia, que era muy sencillita, que era la del Ministerio de Obras Públicas, costes indirectos, los porcentajes, es muy gracioso, luego ha desaparecido, en la Ley 1395 yo creo que ya no figuraban, dentro de los costes indirectos los porcentajes de riesgo, 1, 2 y 3 respectivamente, en función que fuera obra marítima, fluvial o terrestre. Bueno, también era los años 60, la construcción, las comunicaciones eran otros medios que los que de ahora, y en el siglo XIX también eran otros, pero seguimos, parece, retirando tal. Esta es una recomendación que les indico hacer, se la comentaba en cierta ocasión a los secretarias y secretarios en un curso de INAP en la provincia de Soria, y digo, para evitar los problemas, cuando te hagan el proyecto, que incluya al redactor, le dices, igual que se dice declaración de obra completa, etcétera, incluye algo así, algo a este párrafo, en la memoria propiamente dicha. El cálculo del precio del proyecto, valor estimado y presupuesto se ha realizado según se especifica, y ya está. Y tú como secretario interventor, digo, ahí lo ha puesto, lo ha reflejado el proyectista, bajo su responsabilidad queda. No te vas a volver tú loco a mirar si es precio de mercado o no. Hay una declaración del proyectista y ya será bajo su responsabilidad cualquier otra circunstancia que venga sobrevenida. Hay un gazapillo que he leído donde dice abajo en la última, el presupuesto base de licitación coincidirá con el PBL al que señale, en este caso sería el valor estimado, ¿de acuerdo? Porque no ha considerado que añada ninguna modificación. Si hubiera añadido alguna previsión de modificación, lo podría poner. Bueno, más dudas que tenemos. Esto es importante, la realidad del ámbito privado. Las empresas constructoras de obra pública se han derivado, las pocas que han sobrevivido, pues al mundo de industria. Están trabajando para las industrias muchísimo. Este es un caso, está adaptado, está el formato, pero que la oferta que le pasa una industria le dice a una empresa constructora, mira, le deja en blanco el importe y le pasa unos precios. Dice, ofértame para reformar una industria, en este caso de procesado cárnico. Y la empresa de obra le dice, bueno, pues añade sus importes, IVA, importe sin IVA, importe con IVA. Y es lo que se acepta con unas condiciones. ¿Estamos viendo costes directos, gastos generales, beneficio industrial en algún lado? No, ¿verdad? Bueno, pues eso es la realidad. A la industria, en ese caso, a esa empresa privada, es un contrato resultadista. Los nuestros también serían la administración resultadista. Usted hágame este salón de actos con estas calidades y en este tiempo. Lo demás no me importa, ¿de acuerdo? Hay unas prescripciones técnicas que debemos asegurarnos que sean de calidad y punto. Y esto es la realidad, ¿de acuerdo? Bueno. El artículo 153, que puede ser un poco contradictorio, eso lo dejo. Finalmente, terminando, la ley nos está exigiendo costes y desgloses que en la realidad no aparecen, ¿de acuerdo? Si se estuviera cumpliendo exactamente todo lo reflejado, las obligaciones de la ley, ¿cuánto serían las bajas máximas que podría haber? Por ejemplo, en los contratos de obras. El 6% de beneficio industrial. Si hemos calculado precio de mercado, gastos generales reales, en realidad todo lo que supere un 6% o bien es un fallo del proyecto o es una baja temeraria o algo falla y no es la realidad, ¿verdad? Es necesario, entiendo, una regulación, que se nos fijen o bien esos costes o que... y esos costes podrían fijarse en función de la naturaleza, de la cuantía, de la localización del lugar. No es lo mismo hacer obras en unos sitios u otras. Una regulación específica para los municipios pequeños, que suponen 7.400 respecto a los 8.100 de España. Si queremos precios de mercado, una posibilidad, tenemos la plataforma de contratos del Estado, miles de precios. Podríamos también intentar ahí decir, oye, es que para determinado precio, pues... Aquí veo la realidad del mercado, lo que se ha adjudicado. Eso podría ser una tal. Y bien, es que ya el tiempo nos come. Ser vigilantes con el proyecto de obras y muchas gracias por su atención. Le dejo con Juan Carlos. Buenos días a todos.
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al comité organizador de este congreso por haber tenido la consideración de invitarme, porque de alguna manera voy a poner un poco patas arriba lo que hasta ahora se conoce de la contratación pública. Y, bueno, voy a poner un poco también en patas arriba a la realidad que nos acaba de expresar Alberto, de contar Alberto, en relación con cómo se calculan los costes actualmente en la contratación pública. También quiero expresar mi agradecimiento al profesor José Antonio Moreno Molina, porque tuvo la amabilidad de invitarme expresamente a este congreso. Por otro lado, sería prolijo una enumeración a todas las personas a las que también estoy agradecido, porque de una manera u otra han contribuido a que yo esté hoy sentado entre ustedes expresándoles mis propuestas. En algún caso verán que son unas marcianadas, pero bueno, es hacia lo que la contratación pública entiendo que debe ir, en relación con los costes y los precios que tanto nos ocupan ahora. Entonces, mi exposición va a consistir en ofrecer una visión de los costes en la que estos costes en la contratación pública también tienen que formar parte del ámbito estratégico de la misma, al igual que lo son la contratación electrónica, la profesionalización de los gestores y la contribución de la contratación al cumplimiento de políticas sociales y de tipo medioambiental. Mi exposición la voy a hacer, lo denomino como con ideas flash. Entonces, bueno, pues van a ser 6 ideas y 3 retos. Mejor dicho, esos retos se componen en un triple desafío, como ya veremos más adelante. Además, muchas de las cosas que voy a exponer aquí no lo busquen en la ley ni en el reglamento, porque no están. Están en el sentido común, que, bueno, ya nos ha dicho Alberto algunas de las formas de cómo se calculan, por ejemplo, ciertos porcentajes para imputar costes indirectos a una obra. Pues no es razonable. ¿El 16%? No. Tendrá que haber una metodología para calcular cuál es el porcentaje razonable de costes indirectos que debe de imputarse al contrato. Bueno, pues como digo, lo primero que nos encontramos con la ley es que no define lo que es coste. Yo he cogido, me he entretenido, bueno, pues contar las veces que utiliza la nueva ley la palabra coste o costes, y en el Word me ha contado que lo hace en 100 veces. Caramba, ¿tendrá importancia el coste en la contratación pública o en la nueva contratación pública? Pues yo creo que sí, porque la utiliza como 2 veces y media más de lo que lo utilizaba la palabra coste el texto refundido. Además, aparecen conceptos nuevos en los que el coste tiene un protagonismo muy importante, como es en el cálculo o la determinación, mejor que determinación, la estimación del presupuesto base de licitación, con la desagregación de costes en costes directos, costes indirectos y, bueno, pues el beneficio también una parte hay que reservarla para el beneficio. Bueno, pues lo único que podemos encontrar, tanto en la ley y en el reglamento, como acabamos de ver que nos ha enseñado Alberto, lo único que parecen son lo que en contabilidad de costes se denominan elementos de coste. Pero no es un sistema de costes, una metodología para calcular costes en sí misma, sino es una relación de elementos de coste. Pues la mano de obra directa, los materiales, los gastos generales, y a veces hay todos en un tutum revolutum, en una agregación de gastos generales que no sabemos cuáles las relaciones de causalidad que tienen entre donde se producen y el objetivo de costes. Tanto es así que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Bueno, pues en esta importancia que da a los costes, pues tumba una licitación porque no se ha hecho la desagregación de los costes pertinente en el pliego de cláusulas administrativas. Y como digo, a lo más que ha llegado la ley y el reglamento es en esa definición, en esa numeración un tanto caótica de los costes. Por tanto, pues debemos acudir a la teoría contable para saber qué es eso de coste. Y bueno, pues la teoría contable nos dice que coste es la valoración en términos monetarios de las transacciones internas de la empresa para la producción de bienes y servicios. Y yo le pregunto a Alberto, que nos acaba de decir cuando iba a ver a esas empresas que no sabía el contable cuáles eran estas transacciones. Pues debía conocerlo. Y eso pasa tanto en la Administración como en las empresas. Ojo, que las empresas también se tienen que preparar para la nueva contratación, porque les exigen que tengan sistemas y procedimientos que puedan dar razón de estas transacciones internas para que se puedan evaluar y se pueda determinar el precio del contrato. Entonces, en consecuencia, pues ya me voy a lanzar y en este segundo flash, voy a lanzar la definición de coste del contrato. Y entonces, coste de un contrato tiene que ser la medida en términos monetarios de los recursos sacrificados por el contratista para conseguir el objeto del contrato. A ver, esto es pontificar. Me voy a convertir en un doctrino, pero bueno. Entonces, como digo, el coste de un contrato tiene que identificarse con la medida en términos monetarios de las transacciones y recursos y factores que sacrifica el contratista para conseguir el objeto del contrato, repito. Así, cuando nos referimos al coste de un contrato, nos tenemos que poner en la situación del contratista, que es quien los produce. El contratista hace un bien, una obra, o presta un servicio. Y es el contratista en donde se producen las transacciones que traslada al objeto del contrato. Y cada contratista, además, tiene una estructura de costes que es diferente, ya sea debida por su propio tamaño, su modelo de gestión, los propios sistemas y procedimientos de control interno y de gestión que tenga implantados y cómo sea de competitivo, en definitiva. Por ello, esta circunstancia debe tenerse muy en cuenta cuando estamos estimando el presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación no es levantarme por la mañana, ver por dónde viene el aire y hacer una desagregación de costes más o menos como la que aparece en el reglamento. Bueno, gracias a Alberto, ha bautizado un sistema que, bueno, pues ante la dificultad que había y ante las preguntas que había en la red, y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, más o menos fijándome en datos objetivos e independientes que podía haber a disposición general, por decir, bueno, pues que son datos contables de las empresas, pues bueno, pues establecer la posible estructura de costes para ese contrato, con el límite de, fijado haciendo un filtro de las empresas que que podían conseguir licitar al contrato porque esa era la solvencia económica y financiera que se le había pedido para ese contrato. Entonces, por el tamaño de la solvencia económica y financiera que tenían que demostrar, pues bueno, pues en el Banco de España pues hace el filtro y salen las empresas del sector. Te agradezco mucho el bautismo. Bueno, pero no solo en el presupuesto de base de licitación. Es que las ofertas también deberíamos requerirlas con desagregación de los costes. Y requerir a las empresas que, de acuerdo con la estructura de costes que se ha planteado en el presupuesto base de licitación, hagan su oferta económica. Lo que he dicho, esto para las empresas implica
pues tener unos sistemas y procedimientos que les permitan realizar en un formato, digamos, hoja Excel, o que se podría llamar o se puede denominar propuesta electrónica de costes, pues presentar en ese formato su oferta para poder analizarla y poder evaluarla y poder adjudicar el contrato conforme a criterios económicos. Entonces, podríamos preguntarnos, este es el tercer flash o la tercera idea, ¿todo vale como coste de un contrato? Pues no, porque las empresas registran en su cuenta de resultados todos los gastos y todos los gastos que tienen pues los intentan absorber con la cifra de ventas. Y la resta de ingresos menos gastos sería su beneficio. Pero no todos los gastos que aparecen en la cuenta de resultados de la empresa son costes admisibles de un contrato. Un coste de un contrato tiene que ser admisible porque es necesario. Es decir, si yo necesito mano de obra directa con una determinada categoría profesional del empleado o la empleada y una serie de competencias que deba tener para ejecutar correctamente el contrato, a mí el contratista no me puede poner un empleado de una calidad inferior. Luego, si me pone el contratista un empleado de una calidad inferior, el coste imputable de sueldos y salarios de ese trabajador no es admisible al contrato, o no debería ser admisible al contrato. Y eso significa que sean necesarios, indispensables, para realizar el objeto del contrato con la calidad de vida que se está exigiendo en los pliegos. La segunda característica de admisibilidad de un contrato es que sean razonables, desde el punto de vista técnico y económico. Desde el punto de vista técnico, es que si yo para hacer una obra necesito 100 horas de mano de obra directa de una determinada calidad profesional, no me pueden imputar 120. Me tendrán que imputar nada más que 100, las que sean necesarias. Y además, y esa sería la razonabilidad técnica. De la misma manera que la razonabilidad económica tiene que ser el precio que imputen por esa mano de obra, tiene que ser un precio de mercado. Pero ese precio de mercado, ya nos ha dicho Alberto, que puede variar dependiendo de donde lo encontremos. Bueno, pues ese precio tiene que ser el que pague cualquier empresario en condiciones normales y de independencia en el mercado, ni más ni menos. Y para eso hay estudios de recursos humanos donde se analizan por diferentes sectores y diferentes mercados y tamaños y localizaciones geográficas cuál es el valor de determinadas categorías profesionales. Bueno, además esas organizaciones, esos estudios son independientes y ahí nos pueden dar una imagen, un espejo para comparar si la mano de obra directa me dice que son 12 euros la hora o 25 y poder comparar con esos estudios si está de más o de menos. Porque un precio cero tampoco es razonable, porque todo tiene un valor en el mercado. Así es que pueden decir, no, esto lo regalo, esto no te lo cobro. No, eso también es irrazonable. Aunque, bueno, puede haber algunas resoluciones que ha habido por ahí que, bueno, pues que si me lo dan a coste cero, vale. No. En coste, como hemos visto antes, que es el consumo de recursos, es un consumo y que está valorado. Que sean aceptables, es la otra característica. Es decir, para hacer un contrato de obra y yo tengo un determinado empleado de categoría informática, pues tiene que estar ese empleado con su especialización informática haciendo líneas de programa para el programa que estoy comprando.
Entonces, ahí sí que ahí se ve la afectabilidad. No para otra cosa que no le he pedido. O, por ejemplo, no es afectable porque tiene exceso de capacidad la empresa y a ese programador que no sabe dónde colocarle lo ha llevado al almacén a que haga, pues no sé, a que archive papeles. Bueno, pues la labor de ese empleado no sería afectable al contrato. Que cumplan la norma de costes. Y esto es lo que hace falta en la contratación pública. Porque si estamos hablando de costes, ¿con qué norma vamos a afectar los costes a la contratación pública? Las empresas, bueno, muy recientemente, tan recientemente como ha sido 2015, no tenían la obligación de llevar una contabilidad de costes. Y se llevaban una contabilidad de costes, cada empresa lo organizaba como creía conveniente. Pero, ante esta selva de valoraciones de los bienes almacenables, de las existencias en almacén y del valor del inmovilizado, de cómo se contabiliza el inmovilizado, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas emitió una instrucción para calcular el coste, ojo, de las existencias y del inmovilizado. Y nosotros necesitamos una norma de costes para obras, suministros y servicios, y suministros de fabricación. Luego, esa norma de costes es necesaria. Y si no está, pues la tendrá que poner el órgano de contratación en los pliegos. Porque, entre otras cosas, la debe necesitar para establecer los costes que son admisibles en el presupuesto base de licitación y los costes que son admisibles en la oferta. Luego, esa norma de costes sí o sí la necesitamos. Y luego que sean costes que no estén expresamente prohibidos. O sea, hay costes que la propia norma de costes puede prohibir la imputación de costes al contrato, pues porque en un contrato negociado, por ejemplo, el órgano de contratación puede decirle al contratista que ciertos costes, por ejemplo, de tipo financiero, no son admisibles de imputación a este contrato, por poner un ejemplo. ¿Quién define la admisibilidad de los costes? Pues el órgano de contratación, en los pliegos. Entonces, aquí tenemos un artículo maravilloso, que es el artículo 34 de la ley, que es de la libertad de pactos. Entonces, el órgano de contratación puede incluir en los pliegos, en las cláusulas, las condiciones que estime convenientes, siempre que sean necesarias para el interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. Oiga, ¿estimar un precio razonable no cumple estas características? Pues que el órgano de contratación ponga la norma de costes, obliga a los contratistas que la cumplan, con independencia que ya ellos, porque se lo obliga la contabilidad general, tenga que cumplir con el ICAC. Pero estos son costes del contrato y para el contrato. Y como he comentado antes, ¿en dónde afectan? Pues en el presupuesto base de licitación, en el cálculo del valor estimado del contrato, porque en el cálculo del valor estimado del contrato también nos ha dicho Alberto que aparecen los modificados. ¿Y los modificados qué es? ¿El 20%? Que a máximo y ahí te lo pago. No, habrá que decir qué costes del modificado son imputables al contrato, son admisibles. Como digo, los costes de la oferta económica y para calcular, bueno, entre otras cosas, para calcular el precio definitivo del contrato cuando éste se inicie con un precio provisional. ¿Alguien ha iniciado algún contrato con un precio provisional? Pues está en la ley. Pero ojo, que estaba ya en la ley de 2007 y tal cual lo repetía la ley de 2000, o sea, el texto refundido. Y ahora vuelve a trasladarse a la nueva ley.
También hace falta que definir la admisibilidad en relación con los costes de la revisión de precios, que anda que con el Real Decreto 55 de 2017 también lleva lo suyo. Y el coste del ciclo de vida. Esto es otra historia, porque el coste del ciclo de vida estamos planteándonos a fecha de hoy, cuando estamos licitando, costes que se van a producir a lo largo de un periodo, pues igual de 15 años, de 20 años, de 30 años. ¿Y cuáles son los costes admisibles que se deben de producir durante ese periodo? Pero es que hay costes de tipo económico, como por ejemplo la mano de obra, pero hay costes que son intangibles, el impacto medioambiental. ¿Eso cómo se valora? A ver, que hay métodos que ya lo valoran y hay unos parámetros que vienen de la Unión Europea que ya dicen, pues si estoy consumiendo tal, pues son por cada litro de CO2 son 3 euros, ¿vale? Pero ¿se comportan los costes de la misma manera durante todo ese periodo? ¿Y cómo nos traemos a día de hoy la valoración de todos esos costes? Pues mediante una ley financiera. ¿Y cuál es el denominador, el tipo de interés o la tasa de retorno que le voy a aplicar? Pues eso habrá que negociarlo, habrá que estimarlo o, bueno, pues habrá que hacer algo con eso. Porque no tenemos referencias anteriores de qué pasó el año pasado con los costes, como nos decía también Alberto. Perdona, te estoy poniendo patas arriba, pero bueno, es lo que hay. O tendremos que establecer la razonabilidad de las estimaciones paramétricas, que también tenemos que estudiar estadística, para hacer esas proyecciones al futuro de los costes del ciclo de vida. Bueno, esto da para otra conferencia, lógicamente. En la contabilidad de costes, puesto que ya nos estamos haciendo contables, necesitamos hacernos contables en la contratación pública, solo hay dos tipos de costes. Y digo que solo hay dos tipos de costes porque son los que imputa el contratista al objeto del contrato. Coste directo y coste indirecto. Punto. En algunas ocasiones hemos leído que también aparecen, hablan de costes fijos y variables. No, vamos a ver, costes fijos y variables a los contratos no hay. Costes fijos y variables los tiene el contratista en función de su volumen de producción y utiliza los costes fijos y variables para calcular, por ejemplo, cuál es su umbral de rentabilidad. Pero al contrato, al objeto del contrato, si es nuestro contrato u otro objetivo de costes de tipo comercial, transforma sus gastos en costes directos e indirectos. Pero los costes directos e indirectos que vienen transformados de gastos, hemos dicho que no son los que el contratista quiera, sino los que cumplan la norma de costes, sean necesarios para el contrato, en fin, lo que he comentado antes. Entonces, un coste directo es el que se vincula a la actividad generada para la ejecución del contrato a través de relaciones del factor consumido con el proceso productivo y con el contrato, siendo posible establecer una relación de causalidad directa y una medición directa. Por ejemplo, la mano de obra directa, hay un empleado informático que está tirando allí, haciendo líneas de programa, pues se le puede medir el tiempo que dedica a realizar la línea de programa. Multiplicado por su coste unitario de su sueldo, pues sale el coste directo. Y el coste indirecto es el que afecta al proceso en su conjunto, pero que no se puede establecer esa relación de causalidad. Por eso necesitamos agrupar esos costes indirectos y utilizar una base de reparto al objetivo de coste que sea razonable. ¿Cómo se hace ahora estas imputaciones a los objetivos de coste indirectos? Pues un disparate. Hay que ponerlo patas arriba. Tenemos que cambiar la mentalidad.
Y esto lo tiene que contener la norma de costes, es decir, cuáles son las relaciones, las bases de reparto que son razonables. Y lo tiene que definir el órgano de contratación. La metodología de cálculo de costes en la contratación pública, y ya con este flash termino antes de entrar en el desafío, pues en general, en la contabilidad de costes en general nos encontramos con dos sistemas. El de costes parciales o direct costing y el de coste completo de fabricación full costing, que es el que utiliza el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para el cálculo del valor de las existencias almacenables y del inmovilizado. Pero en la contratación pública necesitamos lo que yo denomino un coste completo extendido y radical, porque el full costing nada más que imputa los costes indirectos, que son los que se denominan generales de fabricación, los que están al lado del proceso productivo, de los elementos, de los centros de costes que están al lado de los procesos productivos. Por ejemplo, la maquinaria, cómo se reparte la depreciación de la maquinaria, pero de la maquinaria que se está utilizando en el proceso productivo. Pues bueno, pues esa maquinaria que se está utilizando en el proceso productivo se utilizará tanto en el contrato como en otro producto comercial. Entonces, eso está agrupado en una determinada agrupación de costes durante un espacio temporal y eso se repartirá. Eso lo repartirá el contratista a cada uno de los productos que realice, a cada uno de forma indirecta. Entonces, el coste completo extendido radical de la contratación pública es porque además recoge los costes generales y de estructura. Ese 17% ahí que aparece que no se sabe muy bien de qué es, incluso meten los gastos financieros. ¿Pero qué gastos financieros? El coste que paga el empresario por la utilización del capital ajeno, o sea, el préstamo que paga el banco, cuando cada uno de los diferentes empresas tienen diferente coste de capital, no solo del propio, sino también del ajeno. No, eso hay que medirlo en términos que se llama de coste financiero de oportunidad. Lo que en la terminología americana es el Facility Capital Cost of Money, FCCOM. ¿Qué significa esto? Pues ese coste financiero es el cálculo del valor neto del inmovilizado, por ejemplo, de una maquinaria, que se está utilizando en el objeto del contrato. Entonces, es tomar el valor neto contable y aplicarle un determinado tipo de interés. ¿Qué tipo de interés? Pues, hombre, se puede negociar con el contratista. Podemos ponernos muy estrechos y decir, te aplicamos el interés legal del dinero, el 3% de la Ley de Presupuestos de 2018. Pues nada, por lo que salga valor neto por el 3%, lo que corresponda. O diga, bueno, vamos a ser un poco más flexibles y vamos a aplicarte, aunque no sería de aplicación directa, pero bueno, como referencia sirve. Pues vamos a aplicarte lo que dice el Real Decreto 55 de 2017 sobre revisión de precios, que aquí utiliza, pues dice, son 200 puntos básicos sobre el Euribor, que ahora estaría en el 3,40, 3,50 por ahí. Pero el contratista dice, no, mira, mi coste medio ponderado de capital está en el 10% o en el 12%. Y sería razonable que lo pidiera, pero eso es uno de los elementos económicos del contrato que se puede negociar. Así que el artículo 100 de la ley, pues que nos dice, como nos ha dicho Alberto, que se desglosarán los costes directos e indirectos, pues aparece una cosa que quiero que me explique alguien y nadie creo que me va a poder explicar,
que qué es eso de otros gastos eventuales. O sea, es uno de los conceptos indeterminados. Pues esos gastos eventuales serán, lógicamente, o deberían de ser, lógicamente, los costes indirectos que sean asignables al contrato, tanto los generales de fabricación como los de estructura y el coste financiero en términos de coste industrial. Perdón, de coste de oportunidad. De manera que el coste financiero también tendría que ser otro de los elementos que aparecerían en la estructura de costes que desarrollamos en el presupuesto base de licitación. De manera que el presupuesto base de licitación, la desagregación sería costes directos, costes indirectos de fabricación, gastos generales de estructura y coste financiero en términos de coste de oportunidad. Y luego el beneficio. ¿Y cómo calculamos el beneficio? ¿El 6%? Bueno, pues también hay metodología para calcular y negociar un beneficio que sea razonable y que retribuya efectivamente al riesgo asumido por el contratista y el esfuerzo que aplique en la realización del contrato. El desafío. ¿Alguien se ha parado a leer este artículo de la ley? Pues es importantísimo. Es la madre del cordero. A ver, que una contratación compleja no es excepcional, ¿eh? Cualquier contrato, de mi punto de vista, que supere su valor el valor estimado en más de 500.000 euros, ya es una contratación compleja. Y no solo para hacer compra pública innovadora o compra pública precomercial, es decir, adquisición de servicios de investigación y de desarrollo, sino también para una obra, una obra civil. Bueno, que me digan a mí si no es complejo el túnel de Pajares, del AVE, que lleva no sé cuántos años pinchando ahí la montaña y sigue aquello generando pagos al contratista. Y nos vamos a una contratación más pequeña. Y no es complejo un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, cuando además a lo mejor en una concesión de servicios tiene el contratista que financiar la obra si lleva asociada una obra. Pues son contrataciones complejas que a las que, desde mi punto de vista, habría que aplicar el artículo 102.7 de la ley. Entonces, ahora viene ya, para terminar, el desafío a los órganos de contratación para que desarrollen negociaciones en las contrataciones complejas. Pero no porque a mí se me ocurra, no, sino porque ya lo dice la Directiva 24 de 2014, que anima a que se negocien las contrataciones. Celebrar los contratos con precio provisional. No conformarse, pero vamos a ver, ¿cómo se puede hacer una asociación para la innovación y no negociar? ¿Cómo se pueden adquirir servicios de investigación y desarrollo y no negociar? ¿Cómo no se pueden decirle al contratista, oye, nada más te admito de lo que vayas metiendo en la investigación que estás realizando este tipo de costes? Hay que negociarlos. Y luego determinar el precio definitivo con base en el coste incurrido y la metodología de cálculo del beneficio. ¿Esto del coste incurrido qué es? Y determinar el precio con base en el coste incurrido. Hacer la auditoría de contratos. Es decir, poner allí por cuenta del órgano de contratación a alguien para que controle esos costes, es decir, que vaya a la empresa esta que nos comentaba Alberto y decía, oye, ¿esto dónde lo has sacado? Y decía el otro, ¿y yo a mí qué me cuentas? No, pues hay que investigarlo. Y entrar en los sistemas y procedimientos de las empresas para que sean transparentes y se establezca una contratación de lo que yo denomino de libro abierto. El otro reto, el guante, a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que aquí vamos a tener a su presidenta mañana. Bueno, no sé si está, pero bueno, para decir de que
que corresponde a esta oficina, entre otras muchas funciones, desde mi punto de vista, establecer las reglas contables de las que hemos hablado, promover la coherencia y la consistencia y uniformidad de las actividades contables de los contratistas y resolver los problemas interpretativos, porque si no esto se convierte en una selva. Ya, esta 2 minutos. Bueno, y a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, pues que haga la labor de supervisión en la auditoría de contratos, porque además el auditor de contratos tiene que ser realmente independiente. Nadie dice que esto sea fácil, pero el hecho de estar aquí hoy es que hemos empezado camino. Bueno, muchísimas